Somos campesinos. Me gusta mi campo, como ellos dicen. Los capitaleños, a nosotros. Porque la capital se ahoga. Esa gente odiosos son. Lo mejor de lo mejor. Y son muy buenos los capitaleños. Échale agua al carbón que te jodiste conmigo. Ambiente tóxico que hay en Santo Domingo. ¿Hay una riña? No. Licey. Licey campeón. Tienen alguna razón. Me siento muy orgulloso de ser campesino. Un país, dos ciudades y la gente distinta. ¿Es verdad que entre los santiagueros y los capitaleños hay una guerra? Vamos a preguntar a los santiagueros si es así de verdad y qué piensan sobre la capital y los capitaleños. Empezamos. Ellos dicen que Monte Culebra. Los Monte Culebra son ellos. Nosotros somos la verdadera grasa de República Dominicana y del mundo. ¿Cuál ciudad es mejor, Santo Domingo o Santiago? Santiago. ¿Y por qué? Porque la capital se ahoga. Santiago, porque lo mejor que aquí es que está el power. Lo mejor del mundo entero es Santiago. Ay, Santiago. Santiago. Santiago es mucho mejor. Santiago. Porque es más tranquilo. Santo Domingo es muy caliente. Oh, yo vivo aquí, a mí me gusta la gente aquí tiene mucha vibra. Me gusta más Santiago. No como allá, yo fui una vez en Santo Domingo y esa gente odiosos son. Bueno, para mí Santiago, porque es más tranquilo. Lo mejor de lo mejor. Santiago City. Allá no se ve eso. Aquí se goza, se come y se disfruta. Bueno, eso depende del ciudadano, pero uno que se crió aquí, nació aquí, Santiago es mejor para uno. Santiago siempre lo mejor, porque las capitales siempre están llenas de caos, entonces las ciudades que se desarrollan luego son mejores y más bellas y más románticas. ¿Santo Domingo o Santiago? Santiago, mi vez. Yo diría que Santiago tiene muchas cosas bonitas. También la capital, pero la tranquilidad de aquí no es igual a la de la capital, porque la capital Aquí ya tenemos el metro, tiene más gente, un teleférico. más tráfico y es más complicada. Ya aquí ya no falta más nada. Pero a mucha gente le gusta la capital, a otros le gusta el Cibao. Lo más tranquilo, el transporte, la gente, la comida, todo lo vas a encontrar aquí. Bueno, para mí Santiago, no porque viva aquí, sino porque he ido a Santo Domingo y sé que es un poquito más el caos y eso. Entonces, ¿hay quizá alguna cosa que ustedes, los santiagueros, envidian a los capitaleños? No, nada. Los capitaleños, a nosotros. Aquí es que hablamos con la I. Nada. Quizá ellos envidian algo a los santiagueros. Claro que nosotros tenemos play de allá de las Águilas. No, hombre. Ellos tienen que coger para acá mejor. Eso se da a veces y ellos también lo mismo con nosotros. Yo, espérate, que no envidio. ¿No? No, yo no envidio. ¿Qué usted envidia a los capitaleños? No, nada, me gusta mi campo, como ellos dicen, me gusta Santiago. Ninguna. Y al contrario, los capitaleños a los santiagueros. Sí, por ejemplo, las mujeres aquí son más bellas que allá. Yo creo que no. Bueno, que la capital es más grande y hay muchas más cosas, pero creo que no, que aquí uno está bien. No, hasta ahora no. Creo que nosotros los santiagueros no tenemos nada que envidiar de la capital. ¿Hay alguna cosa que ustedes como santiagueros envidian a los capitaleños o no? No. Y al contrario, Sí, el ambiente, los ríos, las playas son más bonitas de aquí de Santiago, que la capital. No creo que nosotros tengamos que envidiarle nada, porque nosotros estamos completos aquí. y al contrario, si los capitaleños envidian a los santiagueros. Creo que puede ser, por la tranquilidad, la vida aquí es más tranquila que la de Santo Domingo. No, nada, aquí tenemos todo. No, Ay, nada. ellos no envidian a nosotros. No, los capitaleños envidian todo de Santiago. Ejemplo. Sí, hay mucha playa en la zona del Cibao, la comida, muchos ríos, la montaña. ¿Hay alguna cosa que usted envidia a los capitaleños? ¡Ninguna! Absolutamente nada. Además, el mejor equipo de pelota lo tenemos nosotros, las Águilas Ibaeñas. ¿Qué le envidio a los capitaleños? El entretenimiento sería. Hay más variedad de entretenimiento, podría decirse, más actividades que puedes tener en el Santo Domingo. Y algo que me gusta más de aquí que de allá, las personas sería. Ok. Sí. Se inunda menos que Santo Domingo en la lluvia. Y porque somos la ciudad corazón. ¿Y quizá ellos a ustedes? Puede ser, porque esa gente no les gustan, de que ellos dicen que esto es campo, ¿cómo es? Monte y Culebra.
pero ahora es al revés. Para allá eso se llena de agua y toda esa cosa. Aquí no. Vamos entonces buscando otra gente para conocer más puntos de vista. ¿Dónde la gente es mejor? ¿En Santo Domingo o en Santiago? Nosotros somos mejor. Santiago, yes. Aquí la gente como más humilde. Somos más simpáticos, más entretenidos, ¿no? Salir de una persona rápido, como terminar el compromiso que tengo contigo. En Santiago nos tomamos nuestro tiempo con las personas. Ajá, más cariñosos y nos gusta ayudar mucho. En Santo Domingo, en su estilo de vida, ellos como que andan muy rápido, todo es trabajo, todo tengo que llegar allá. Yo opino que ambas, porque yo tengo familia capitaleña y no lo voy a echar abajo. Y son muy buenos los capitaleños. ¿Tú has vivido más en la capital o aquí? Mitad, mitad. ¿Y cuál más te gusta? Acá me siento más tranquila. ¿Por qué? Porque es más tranquilo, las calles no están tan concurridas, puedo decir, no hay tanto tráfico. Exacto, pero tú has compartido con varias personas de allá. No tantos. Ese es el problema. Aquí las personas son más sociables. En la capital son un poco más introvertidos, como que son más recogidos, pero realmente si tú compartes con ellos, tú vas a sentir la misma vibra, porque es que somos dominicanos. ¿Quién habla mejor el español? Bueno, el acento, eso es obvio. Que el capitaleño más bulloso y santiaguero más tranquilo. Ay, Yo diría que... échale agua al carbón que te jodiste conmigo. ¿Qué pasa? Aquí en Santiago se habla mucho con la I, se pronuncia demasiado. Y en la capital con la R. Entonces, acá dicen amoy. Amoy. Y en capital, ¿cómo dicen? Amor. Normal. Amor. Le meten L, amor. No sé, tenemos un problema siempre porque siempre nos critican porque nosotros hablamos con la I. Yo digo que la pronunciación, sabes que aquí uno mete la I y allá hablan con la L. Cuando hablo me destaco mucho hablando con la I. Creo que todas son las mismas y bellas. Ellos dicen caldero, en vez de decir paila dicen caldero y ese tipo de cosas así. Y los capitaleños dicen capital y nosotros usamos más la I. ¿Ustedes entienden los capitaleños? Claro, pero que son tollosos todos. Que los capitaleños dicen ¿por qué? ¿Por qué? Porque hacerte y es aceite. ¿Sí? Entonces son una diferencia bien fuerte. ¿Ustedes no dicen amoy? No. Amor decimos. No, eso es ellos en burla, pero nosotros decimos amor. Recaíto y verdura. Total. Aquí usamos recaíto, ellos usan verdura. ¿No? Le dicen china y aquí naranja. Nosotros los capitaleños, yo me considero capitaleña, cibaeña y sureña a la vez, porque yo soy del sur. ¡Ay, mira! De sureña. ¿Algún ejemplo? Yo soy de Cibao y los capitaleños, no sé muy bien de los capitaleños, cómo se expresan, pero mayormente ellos hablan con la L. Amigos, también quiero conocer su punto de vista. Dejo 2 comentarios míos, uno diciendo Santo Domingo, otro diciendo Santiago. Ahora ustedes pueden elegir la ciudad donde viven o donde querían vivir o preferían vivir si tendrían que elegir entre Santiago y Santo Domingo. Recuerden dejar like, me interesa muchísimo. ¿Cuál ciudad va a ganar? Yo desde hace mucho tiempo quería grabar este video porque mucha gente me mencionaba que entre esas 2 ciudades hay algo como una riña. Ustedes saben cómo es con las cosas así. Hay unos estereotipos, hay unas cosas verdaderas y falsas. Por eso hice este video para conocer punto de vista de los residentes de Santiago. Y ojo, también voy a grabar el video de Santo Domingo para conocer punto de vista de residentes de la capital. ¿Crees que eso es verdad que entre los capitaleños y santiagueros hay una riña? Lo que pasa es que... Señores, señoras, tenemos aquí, ¿ustedes la esposa? Sí. Ay, mira, ¿y ustedes cómo viven en la casa? No, nos llevamos bien. ¿Y las fiestas navidades? Oye, en la capital hay muchísimos santiagueros y aquí hay muchísimos capitaleños. Nos llevamos bien. ¿Cómo te digo? Estos son temas siempre que se debaten en todos los países y así. Hay algo, pero eso se lo han inventado ellos. Están peleando solos. Eso es guerra. Para mí no, pues yo no lo tomo eso en cuenta. Lamentablemente hay una guerra. Porque es que los capitaleños se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Cosas de estereotipo, cosas de redes, normal. Pero normal. Ellos te dicen, capital es capital, lo demás es monte y culebra. Es más como un estereotipo.
Siempre se tiene un conflicto y en verdad es así. No creo que sea guerra, porque yo a los capitaleños los amo igualito que los santiagueros. Mi madre es de la capital. Bueno, pues de mi parte no, pero hay gente que viven peleando de que porque la capital es mejor y otros dicen que Santiago. Bueno, en algunas ocasiones sí, porque se ponen a hablarnos que no tenemos playa y esas cosas y por ahí se van. ¿Y la pelota? También. Boston, Yankee, Águila y Licey, pero no es algo que no nos soportamos ninguno de los dos. Para mí los dos son iguales, pero me gusta Santiago. O sea, que para mí Santiago y la capital son dos ciudades muy importantes del país. Aquí hay que se brindan los cheques, pero más sin embargo tienen que correr para el Cibao, obligado. Y tienen que olvidarse de ese ruido y de ese ambiente tóxico que hay en Santo Domingo. En el nivel de deporte sí hay una guerra, porque liceísta, aguilucho, sí hay una guerra. Yo entiendo que ellos lo hacen más debatir a nivel de deporte, como nuestro equipo contra el suyo, nuestra ciudad contra la suya, pero no es algo tan personal, sino es como más crear conversación y debate con las otras ciudades. Sí, hay una pelea entre los capitaleños y los santiagueros, porque ellos nos dicen que no tenemos playa, pero ellos no tienen río. ¿Hay una riña? No. Ok. No, porque... ¿Cómo te explico? Eso es cosa de los patas en la checha, pero tú sabes que los dominicanos a nivel general se aman entre ellos. Como estamos en temporada de pelota, Lleida para el Licey. Mira, que yo no soy de aquí. Yo soy de San Pedro de Macorís. Yo tengo 2 años aquí en Santiago. Y yo preferí vivir. Ya usted juró para la bandera de Santiago. Sí, entonces sí, me parece que ustedes todos son las águilas, ¿verdad? Sí. No se nota. Entonces, ¿Licey o Águilas? Licey. Licey campeón. Todo el tiempo, de azul. ¿Y tú eres de Águilas? Ay, señores, la vida es difícil. Muy difícil. Águila. Ahí sí chipean ellos. ¿Tú eres liceísta? Yo soy aguilucho. ¿Y qué tú buscas aquí? Yo soy... Si tú eres de Santiago, tú debes ser de aguilucha, no liceísta. Águilas ibaeñas, 100%, nunca Licey. Never in the life. Bueno, yo no soy ninguno de los dos, pero mi papá es liceísta. ¿De Santiago? De Santiago. Mira. ¿Y usted? Mi mamá es aguilucha, pero el equipo que a mí me gusta es el Escogido. Ay, entonces la tercera opción. Sí. Más seguro. Aguilucho por siempre. Si tendrías que ir a vivir a Santo Domingo, ¿qué sería la cosa que echarías de menos más de Santiago? La tranquilidad, tú sabes que la capital es más bullicos. Tráfico, que no es igual. El clima allá es más caliente porque es una población más grande. Los tapones, o sea, Aquí es más tranquilo. y el movimiento, allá es demasiado, la vida es demasiado rápida allá. Aquí todo es más tranquilo, más calmado. La tranquilidad, la paz, porque esto es algo tranquilo, algo turístico, Santo Domingo, esos tapones y tú sabes. Cuando uno camina, que eso de, uno camina sin perderse y que si tú pides una dirección te la dan de una vez. La gente, la tranquilidad, porque Santo Domingo es como más caluroso. Tránsito. Yo odio ir a Santo Domingo solamente por el tránsito. Entonces en Santo Domingo tú pides una dirección y te mandan para otra. Cada vez que yo voy a Santo Domingo, los tapones, eso me estresa y todas esas cosas. ¿Cuál sería la cosa que echaría de menos más de Santiago? Oh my God, la gente, la comida, los lugares de diversión y la paz. Bueno, la tranquilidad. Capital, muchos tapones, muchos videros. Aquí hay, pero es más tranquilo. Que hay aquí nada comparado con ese desorden que se vive en la capital. ¿Qué sería lo de menos? La paz que hay aquí, porque aquí no hay, como te digo, la capital hay un calentón en la capital y eso es rápido allá. La vida es rápida en la capital, eso no es para muertos, ahí tienen que estar vivos de verdad. Entonces aquí es más tranquilo, es más chilly. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. También ustedes tienen que recordar sobre el grupo de WhatsApp donde publico las actualizaciones y nuevos videos. ¿Y cuál es con el estereotipo que los santiagueros son los campesinos? Bueno, tienen alguna razón. ¿Por qué? Porque en la capital hay más oportunidades que aquí. Y eso sí hay que reconocerlo.
No, para nada, porque las palabras se van a afectar dependiendo tu actitud. Y hay muchos lugares que están mejores adecuados que lo de aquí. No, todo el mundo tiene raza de un campo, porque nadie viene de la ciudad así por así. Entonces, esa palabra viene motivo de la envidia que ellos nos tienen a nosotros. No pueden ser como nosotros. Nos dicen campesinos porque algunos hablamos con la I. Son una percepción de los capitaleños en la tiranía de ellos con nosotros. Ni van a ser nunca como nosotros. Si ustedes se ofenden cuando alguien dice que ustedes son campesinos, Por mi parte, personalmente, no me ofendo por eso. jamás. No. Esa es Ese nuestra desahogo, cultura. Y es verdad. Somos campesinos, pero somos felices siendo campesinos. Sí, nos ofendemos un poquito, pero no todos. Me siento muy orgulloso de ser campesino. Demasiado orgulloso. Creo que no dejaría mi campo por irme a la capital. Ya experimenté en la capital y no me gustó. Es que ellos están envidiosos, nosotros tenemos tierra bien bonita, no como ellos que están, mire, es un tapón allá siempre, no joda. No hay una cosa más importante que ser campesino como los santiagueros que vivimos aquí. ¿Sí o no? ¡Sí! Ay, mira, y esa es la respuesta muy buena. Muchísimas gracias. ¿La comida dónde es mejor? ¿Hay diferencia o no? Sí, hay diferencia. Ay, 100%. El mofongo, el chivo, la gallina que se producen aquí, todo. 100% original la de nosotros. Inigualable. Aquí en Santiago es más gustosa, más asequible. Ok, los precios. Sí. Ella dice que el gallo. ¿Qué gallo? Ella. ¿Cuál gallo? ¿Cuál? Pero ¿cuál de los gallos? Porque hay muchos gallos. Amigos, no tengo mucha suerte porque mira, empieza a llover y encontré acá al frente del monumento un bar. Voy a tomar agua y luego, después de la lluvia, voy a continuar el video. Miren qué lluvia. Amigos, como ven, ya la lluvia dejó de llover por fin. Salí de nuevo a Santiago buscando a la gente para saber qué piensan los santiagueros sobre la capital. No. Lo quemamos, que no, mírame, que no necesitamos cheque. Aquí lo quemamos. Aquí es catch. Sí, porque Santiago se desarrolla bastante bien. Más que la capital. Nuevos centros comerciales, monorriel, teleférico. ¿Usted quería vivir en Santo Domingo o no? Nunca en la vida. Jamás. ¿Cómo es entre la familia? Porque la parte es de Santiago de los Caballeros, parte de la capital. Bien, igual, se tratan igual, no hay de que, sí tienen una riña, no son enemigos, no tienen problemas, pero sí hay una riña, capital es capital y Santiago y lo demás es culebra. Del punto histórico, ¿cuál ciudad es más importante para República Dominicana? Bueno, entre la capital y Santiago no creo que haya mucha diferencia, porque Santiago ha avanzado mucho. La capital es capital, pero Santiago ha avanzado mucho. Y así, amigos, conocimos por fin el chisme del lado de Santiago. Tienen que escribirme qué piensan sobre todo el video, sobre el concepto. Y si ustedes tienen otras opiniones, claramente voy a grabar la segunda parte en la capital para conocer la opinión del segundo lado, porque quiero que este video esté muy justo, entonces tenemos que grabar la segunda parte. Me pueden escribir en qué lugares puedo grabarlo en Santo Domingo. Y también recuerden dejar los likes al lado del nombre de la ciudad donde ustedes viven o prefieren vivir. Tenemos Santo Domingo y Santiago. Me interesa muchísimo cuál ciudad ganará. Y como siempre, ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!